Hay tiempos en los que la iglesia no puede darse el lujo de estar distraída. Hay temporadas en las que una familia cristiana no puede vivir como si la batalla espiritual fuera una metáfora bonita para predicar los domingos. Porque cuando una generación comienza a recibir desde pequeña ideas, valores, lenguaje, modelos de vida y formas de pensar que contradicen abiertamente la palabra de Dios, el problema ya no es solamente cultural, es espiritual. Y si los padres duermen, si la iglesia se entretiene, si los maestros callan, si los creyentes viven como si nada estuviera pasando, entonces otros formarán la conciencia de nuestros hijos antes de que nosotros hayamos sembrado en ellos la verdad. Por eso tenemos que decirlo con claridad. La educación espiritual de los niños no es un adorno de la vida cristiana, no es una actividad secundaria, no es algo que se deja para cuando haya tiempo. No es simplemente traerlos a la escuela dominical para que estén ocupados mientras los adultos escuchan el mensaje. Es una responsabilidad sagrada, porque un niño no nace con discernimiento. Un adolescente no se fortalece solo. Una familia no se mantiene firme por costumbre. Si no sembramos palabra, alguien sembrará confusión. Si no formamos convicciones, el mundo formará deseos. Si no enseñamos temor de Dios, la cultura enseñará autonomía sin reverencia. Vivimos días en los que muchas ideas que antes eran presentadas como excepción, ahora quieren convertirse en norma. Valores que por siglos fueron reconocidos como fundamento de familia, identidad, responsabilidad y vida, hoy son cuestionados, ridiculizados o reemplazados por discursos cambiantes. Y la iglesia no debe responder con pánico, ni con odio, ni con gritos vacíos, sino con una firmeza bíblica, sobria, espiritual y valiente. No estamos llamados a criar hijos llenos de miedo, sino hijos arraigados en la verdad. No estamos llamados a formar niños que repitan frases religiosas sin entendimiento, sino discípulos que aprendan desde pequeños quién es Dios, qué dice su palabra y por qué obedecerle es vida. Aquí los padres tienen que despertar. No basta decir, yo llevo a mi hijo a la iglesia. No basta decir, en la escuela dominical le enseñan la Biblia. Gracias a Dios por maestros fieles, por clases bíblicas, por campamentos, por actividades, por hermanos que sirven con amor. Pero la iglesia no puede sustituir el altar de la casa. La escuela dominical no puede cargar sola una responsabilidad que Dios puso primero en los padres. El domingo puede reforzar, corregir, animar y enseñar. Pero la formación más constante ocurre en la mesa, en la conversación diaria, en lo que se permite en casa, en lo que se corrige, en lo que se celebra, en lo que se ora, en lo que se modela. Padres, ustedes tienen que saber que están recibiendo sus hijos. No pueden desentenderse, no pueden decir, los dejo en la escuela y ya está. No pueden entregar la mente de sus hijos a cualquier currículo, a cualquier pantalla, a cualquier influencia, a cualquier amistad, a cualquier voz, y luego sorprenderse cuando comienzan a pensar como quienes nunca han conocido al Señor. Hay que estar presentes, hay que preguntar, hay que escuchar, hay que leer, hay que acompañar, hay que enseñarles a discernir sin volverlos arrogantes, a sostener convicciones sin despreciar a las personas, a amar la verdad sin perder la compasión, porque esta batalla no se gana solamente prohibiendo, se gana formando. Hay padres que creen que proteger a sus hijos consiste solo en decir no a todo. El no tiene su lugar, hay límites necesarios, hay puertas que deben cerrarse, hay cosas que no deben entrar en una casa cristiana. Pero si solo prohibimos y no explicamos, si solo controlamos y no pastoreamos, si solo encerramos y no sembramos amor por Cristo, tarde o temprano el corazón buscará afuera lo que nunca entendió adentro. El objetivo no es criar hijos que obedezcan solo porque tienen miedo a sus padres. El objetivo es clamar a Dios para que amen al Señor y aprendan a ver la belleza de su verdad. Por eso necesitamos padres fuertes en el Señor, no solamente padres molestos con el mundo. Hay una diferencia. Uno puede quejarse mucho de la sociedad y aún así tener una casa sin altar. Uno puede criticar leyes, escuelas, pantallas y gobiernos, pero no abrir la Biblia con sus hijos. Uno puede denunciar la oscuridad de afuera y no encender luz adentro.
La respuesta cristiana no es solamente indignación, es discipulado. No basta decir que el mundo está mal. Hay que mostrar en casa que Cristo es mejor. Cuando un niño ve a sus padres orar, aprende algo. Cuando ve que se pide perdón, aprende algo. Cuando ve que la Biblia no es decoración sino autoridad, aprende algo. Cuando ve que su padre o su madre no negocian principios por comodidad, aprende algo. Cuando ve que se ama a la iglesia, que se sirve con humildad, que se habla con respeto, que se corrige con amor, que se reconoce el pecado sin excusas, aprende algo. La enseñanza más fuerte no siempre es la que sale de la boca. Muchas veces es la que se respira en el hogar. Pero también debemos reconocer que los tiempos son difíciles, no porque Dios haya perdido el control, sino porque la Escritura ya nos advirtió que habría tiempos de presión, confusión, engaño, enfriamiento, angustia y señales que demandarían vigilancia espiritual. Jesús no escondió la realidad. No nos prometió una vida cómoda, donde la fe nunca sería probada. No nos dijo, no se preocupen, el mundo será cada vez más amable con la verdad. Al contrario, nos llamó a velar y orar. Nos habló de guerras, sediciones, terremotos, hambres, pestilencias, angustia de las naciones, temor en los hombres y persecución por causa de su nombre. Esto no debe llevarnos a una curiosidad enfermiza por fechas, ni a una obsesión con titulares. Debe llevarnos a vivir despiertos. La profecía bíblica no fue dada para entretener creyentes, sino para santificar la esperanza. No fue dada para llenar la mente de teorías, sino para poner el corazón en guardia. No fue dada para que la iglesia viva asustada, sino para que no sea sorprendida como por ladrón en la noche. La diferencia entre una iglesia dormida y una iglesia vigilante no es que una lee noticias y la otra no. La diferencia es que una interpreta los tiempos desde la palabra y responde con obediencia. Por eso necesitamos volver a la escritura completa: Daniel, Ezequiel, Zacarías, las cartas a los tesalonicenses, el Apocalipsis, los discursos proféticos de Jesús en los evangelios. No como quien busca material para especular, sino como quien quiere entender el carácter de los últimos tiempos y la responsabilidad de los santos. Hay pasajes difíciles, sí. Hay símbolos, visiones, imágenes, períodos, figuras, juicios, advertencias. Pero la dificultad no debe empujarnos a la ignorancia. Debe llevarnos a estudiar con humildad. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, no fue escrito para producir pesadillas en la iglesia. Fue dado como revelación de Jesucristo. Fue dado para que los siervos de Dios sepan que el Cordero reina, que la historia no está abandonada, que los imperios caen, que el mal tiene límite, que la iglesia debe vencer, que Cristo viene, que los fieles serán guardados en medio de pruebas y que al final la gloria no será del dragón, ni de la bestia, ni de Babilonia, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las 7 iglesias mencionadas allí no fueron escogidas al azar. Eran iglesias reales, con problemas reales, en lugares reales, pero también funcionan como un espejo para la iglesia de todos los tiempos. En ellas vemos amor perdido, persecución, falsa doctrina, tolerancia al pecado, apariencia de vida con muerte interior, fidelidad en debilidad y tibieza espiritual. Es como si el Señor hubiera puesto delante de nosotros una radiografía de los peligros que pueden atacar a cualquier congregación. Y si somos honestos, todos podemos encontrar algo allí que nos examine. Una de las imágenes más serias es la de la Odisea. Una iglesia con recursos, con sensación de autosuficiencia, con lenguaje de prosperidad, diciendo: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor veía otra cosa. Veía miseria espiritual, desnudez, ceguera, tibieza. Y lo más estremecedor, Cristo estaba a la puerta llamando. La iglesia tenía cosas, pero había perdido comunión. Tenía medios, pero no fuego. Tenía recursos, pero no dependencia. Tenía actividad, pero no presencia. ¿No es esa una advertencia para nosotros? Nunca la iglesia ha tenido tantos medios como ahora. Transmisiones en vivo, Biblias digitales, predicaciones al alcance de un clic, recursos de enseñanza, música, canales, libros, plataformas, herramientas, redes, traducciones, posibilidades misioneras. Y sin embargo, tener medios no significa tener madurez.
Tener alcance no significa tener poder espiritual. Tener tecnología no significa tener santidad. Podemos llegar a muchas partes del mundo y aún así estar lejos de Dios en el corazón. Lo más importante no es lo que tenemos. Lo más importante es lo que somos delante del Señor. ¿Somos hijos de Dios o solo consumidores religiosos? ¿Somos discípulos o solo oyentes? ¿Somos una iglesia que vela o una iglesia que se entretiene? ¿Somos familias que forman o familias que delegan todo? ¿Somos creyentes que esperan la venida de Cristo con pureza o personas tan cargadas de afanes que el día del Señor nos encontrará distraídos? Jesús advirtió: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. ¡Qué palabra tan necesaria! Porque el peligro no es solo la persecución de afuera, también es el peso de adentro. Un corazón cargado pierde sensibilidad, cargado de placeres, cargado de excesos, cargado de preocupaciones, cargado de cuentas, cargado de ambiciones, cargado de rutina, cargado de pantallas, cargado de noticias, cargado de ansiedad. Y cuando el corazón se carga demasiado con esta vida, empieza a vivir como si Cristo no viniera. El enemigo no siempre necesita hacerte negar la fe. A veces le basta con llenarte de afanes. Trabajar y trabajar, pagar y pagar, correr y correr, preocuparte y preocuparte, hasta que se te va la vida y nunca cumpliste el propósito de Dios. Y cuando miras atrás, tuviste actividad pero no fruto eterno, tuviste ocupación pero no obediencia, tuviste planes pero no misión, tuviste religión pero no vigilancia. Por eso Jesús dijo: velad pues en todo tiempo orando. Velar no es vivir paranoico, velar es vivir despierto, es mirar el mundo con ojos bíblicos, es no permitir que las señales de los tiempos nos vuelvan fríos sino urgentes. Es no usar la profecía para discutir por orgullo, sino para prepararnos en santidad. Es enseñar a nuestros hijos que la historia no camina sin dirección. Es recordar que Cristo vendrá con poder y gran gloria. Es preguntarnos: si el Señor viniera pronto, ¿cómo debería vivir hoy? El discurso de Jesús en Lucas 21 y Mateo 24 nació después de que los discípulos se impresionaran con el templo. Ellos veían belleza, oro, estructura, grandeza religiosa, pero Jesús veía algo más. Veía juicio, destrucción, cumplimiento profético. Les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y aquello se cumplió en la historia con la destrucción de Jerusalén. Lo que parecía indestructible cayó, lo que parecía eterno fue removido. La gloria visible del templo no podía sostener una nación que había rechazado al Mesías. Esto nos enseña que no debemos poner nuestra confianza en estructuras visibles. Templos caen, sistemas caen, naciones tiemblan, economías se sacuden, salud falla, recursos desaparecen, el mar ruge, la tierra se mueve, noticias cambian de un día para otro. Lo que ayer parecía urgente hoy queda sepultado por otra crisis, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y el creyente que construye sobre esa palabra puede ser sacudido, pero no destruido. Ahora debemos tener cuidado con dos extremos. Un extremo es el miedo constante, ver cada noticia y perder la paz, vivir obsesionado, hablar solo de catástrofes, convertir la profecía en ansiedad. Ese no es el camino. El otro extremo es la indiferencia, ver todo, oír todo, saber todo, pero seguir dormidos, cargados de afanes, sin oración, sin santidad, sin urgencia. Tampoco es el camino. El camino bíblico es sobriedad. Cristo viene, el mundo será sacudido, la iglesia debe velar, las familias deben fortalecerse, los niños deben ser formados, el evangelio debe seguir encendido. Y aquí debemos confrontar otra mentira. El evangelio no promete que al cristiano nunca le pasará nada malo. Ese mensaje de prosperidad que presenta la fe como garantía de comodidad, riqueza, salud perfecta y ausencia de problemas ha hecho mucho daño. Jesús no dijo eso. Jesús habló de persecución, habló de aborrecimiento, habló de pruebas, habló de angustia en el mundo, habló de tomar la cruz. El evangelio no es una póliza para evitar todo sufrimiento. Es la buena noticia de que Cristo nos salva, nos sostiene, nos santifica y nos guarda para su reino, aún en medio del sufrimiento.
Si le decimos a la gente, ven a Cristo y nunca sufrirás, le estamos mintiendo. Si decimos todo problema demuestra falta de fe, herimos conciencias y torcemos la Escritura. Los apóstoles sufrieron. La iglesia primitiva fue perseguida. Los creyentes de Tesalónica estaban atribulados. Pablo fue golpeado, encarcelado, rechazado. Y Cristo mismo fue varón de dolores. La fe verdadera no niega el dolor, lo atraviesa con esperanza. La promesa no es que no habrá tormenta. La promesa es que Cristo reina en medio de ella. Por eso, cuando vemos terremotos, pestilencias, guerras, conflictos, crisis sociales, angustia en las naciones, no debemos reaccionar como quienes no tienen Dios. Tampoco debemos hablar con ligereza, como si pudiéramos explicar cada evento con precisión absoluta. Debemos responder con temor, humildad, oración y vigilancia. Las señales no fueron dadas para que juguemos a ser dueños del calendario divino, sino para que recordemos que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Y si este mundo no es nuestro hogar definitivo, entonces nuestros hijos necesitan saberlo. Necesitan crecer no solo preparados para aprobar exámenes, sino para discernir tiempos. No solo preparados para trabajar, sino para permanecer fieles. No solo preparados para defender opiniones, sino para sostener la fe. No solo preparados para tener éxito, sino para no ser tragados por una sociedad que puede ofrecerles todo menos vida eterna. Necesitan padres que oren por ellos, que los enseñen, que los acompañen, que conozcan sus luchas y que no se duerman. La iglesia también necesita despertarse. Hemos recibido una antorcha que otros llevaron antes que nosotros. Hermanos que predicaron, sufrieron, perseveraron, dieron testimonio, algunos incluso murieron por Cristo. Ellos ya terminaron su carrera. Ahora nos toca a nosotros. No podemos dejar que la antorcha se apague en nuestras manos por comodidad, entretenimiento, miedo o mundanalidad. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras familias, nuestras iglesias deben ver una fe viva, no una tradición cansada. Hoy el llamado es claro, despertemos en la casa. Despertemos en la iglesia, despertemos en la oración, despertemos en la enseñanza bíblica, despertemos en la vigilancia, despertemos en la misión, despertemos antes de que los afanes nos traguen, despertemos antes de que la cultura forme a nuestros hijos más que la palabra, despertemos antes de que tengamos medios, programas y recursos, pero Cristo esté llamando desde afuera. Y en la próxima parte veremos con más profundidad las señales proféticas que Jesús mencionó. Guerras, sediciones, terremotos, pestilencias, angustia de las naciones y temor en los hombres. Pero no las veremos para alimentar pánico, sino para entender por qué el Señor nos dijo, no os alarméis. Y al mismo tiempo, velad y orad. Porque la iglesia que entiende los tiempos no se esconde en miedo, se levanta en santidad, firmeza y esperanza. Cuando Jesús habló de guerras, sediciones, terremotos, hambres, pestilencias, señales en el cielo y angustia de las naciones, no lo hizo para alimentar una iglesia paranoica, lo hizo para formar una iglesia despierta. Hay una gran diferencia entre vivir alarmado y vivir vigilante. El alarmado pierde la paz, corre detrás de cada noticia, se llena de miedo, interpreta todo con ansiedad y termina más pendiente del desastre que del Señor. El vigilante, en cambio, mira los tiempos con sobriedad, abre la Biblia, fortalece su casa, ora, predica, se santifica y recuerda que Cristo sigue sentado en el trono. Por eso el Señor dijo, cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis. No dijo, no pasará nada. No dijo, el mundo será cada vez más cómodo para ustedes. No dijo, ignoren las señales. Dijo, no os alarméis. Es decir, no permitan que el temor gobierne el corazón. No reaccionen como quienes no tienen esperanza. No lean la historia como si Dios hubiera perdido el control. No miren el caos de las naciones como si el cielo estuviera confundido. Estas cosas tienen que acontecer primero, pero el fin no será inmediatamente. Esa frase equilibra la fe. Por un lado, Jesús nos enseña a reconocer señales. Por otro lado, nos prohíbe caer en desesperación o especulación apresurada. La iglesia no debe vivir diciendo fechas, vendiendo miedo,
creando teorías cada semana y manipulando a los creyentes con titulares, pero tampoco debe vivir dormida como si nada tuviera significado espiritual. El cristiano maduro no se burla de la profecía, pero tampoco la usa para alimentar orgullo. La recibe como advertencia, como consuelo, como llamado a velar. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa palabra nos recuerda que el conflicto humano no es una anomalía nueva. Desde que el pecado entró en el mundo, la historia de la humanidad está marcada por guerras, ambiciones, fronteras, imperios, violencia, traiciones y sangre. Pero Jesús nos dice que conforme avancen los tiempos, estas realidades serán parte de un escenario más amplio de sacudida. Los reinos humanos mostrarán una y otra vez que no pueden traer paz definitiva, porque la paz verdadera no nace de tratados sin arrepentimiento, ni de gobierno sin justicia, ni de poder sin Dios. Y cuando Jesús habla de sediciones, nos habla también de rebeliones, convulsiones sociales, levantamientos, crisis de autoridad, pueblos agitados, sociedades divididas. ¿No es esto una marca de nuestro tiempo? No necesitamos mirar lejos para ver sociedades llenas de tensión, personas que ya no confían en nadie, generaciones enteras cansadas, ideologías enfrentadas, familias divididas, naciones partidas en bandos. Pero el creyente no debe mirar esto con el mismo espíritu que mira el mundo. El mundo mira y se desespera. La iglesia mira y ora, Señor, manténnos firmes. Después Jesús menciona grandes terremotos. La tierra se sacude y el hombre recuerda que no controla tanto como presume. Un edificio puede ser fuerte, una ciudad puede parecer moderna, una economía puede parecer estable, pero cuando la tierra se mueve, el orgullo humano tiembla. Las catástrofes naturales nos recuerdan que somos criaturas, que la vida es frágil, que la seguridad absoluta no está en el concreto, ni en la tecnología, ni en el dinero, ni en la política. Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Pero cuidado, no debemos hablar con ligereza del sufrimiento ajeno. Cuando hay terremotos, inundaciones, enfermedades, pestilencias, no estamos viendo simplemente material profético para comentar. Estamos viendo personas que lloran, familias que pierden, niños que quedan sin hogar, ancianos que tiemblan, comunidades quebradas. Una iglesia vigilante no solo interpreta, también compadece. No solo dice esto estaba escrito, también ora, ayuda, consuela. Y recuerda que el evangelio es esperanza para gente real en dolor real. Jesús también habló de hambres y pestilencias. El hambre revela la fragilidad de los sistemas humanos. La pestilencia revela la fragilidad del cuerpo humano. Una enfermedad puede cruzar fronteras más rápido que un ejército. Una crisis puede mostrar que la humanidad, con toda su ciencia, sigue siendo vulnerable. No decimos esto para despreciar la ciencia, la medicina o el trabajo humano. Damos gracias por todo lo que ayuda a preservar la vida, pero tampoco idolatramos los recursos humanos. La tecnología puede servir, pero no salvar eternamente. La medicina puede aliviar, pero no vencer la muerte final. Solo Cristo es la resurrección y la vida. Cada vez que el mundo es sacudido, aparece una pregunta: ¿dónde está tu seguridad? Si tu seguridad está en que todo siga igual, vivirás aterrado. Si tu paz depende de que no haya noticias malas, perderás la paz cada día. Si tu esperanza está en gobiernos, instituciones, economía o salud perfecta, tarde o temprano algo se moverá. Pero si tu vida está en Cristo, puedes llorar, puedes sufrir, puedes sentir incertidumbre, pero no estás abandonado. El fundamento permanece aunque la tierra tiemble. El problema es que muchos creyentes han sido formados por un evangelio demasiado cómodo. Un mensaje que les enseñó que si tenían suficiente fe no sufrirían, que si declaraban con fuerza nada malo les tocaría, que si sembraban dinero todo sería prosperidad, que cualquier pérdida era señal de pecado oculto o falta de fe. Ese falso evangelio no prepara a nadie para los últimos tiempos. Prepara gente frágil que se derrumba cuando llega una prueba normal de la vida cristiana. Jesús nunca predicó ese mensaje. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Dijo que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Dijo que algunos serían entregados, perseguidos, llevados ante autoridades. Dijo que habría angustia. Pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo.
La victoria cristiana no consiste en vivir sin pruebas, sino en permanecer en Cristo en medio de ellas. La fe verdadera no niega el fuego, atraviesa el fuego sostenida por Dios. Por eso debemos rechazar todo evangelio que convierte la prosperidad en meta. ¿Dios puede proveer? Sí. ¿Dios puede prosperar? Sí. Dios puede abrir puertas, sanar, sostener, levantar, bendecir. Pero la prosperidad jamás debe ocupar el lugar de Cristo. Cuando la meta del cristiano se vuelve no sufrir, no perder, no enfermar, no llorar, no ser rechazado, entonces su fe se vuelve incapaz de cargar la cruz. Y un cristianismo sin cruz no es el cristianismo de Jesús. La iglesia de los últimos tiempos necesita una fe más fuerte que la comodidad. Necesita creyentes que sepan orar cuando no entienden. Padres que sigan enseñando la palabra aunque la cultura presione. Jóvenes que puedan decir no aunque todos digan sí. Familias que mantengan altar aunque el mundo se burle. Pastores que prediquen verdad aunque la gente quiera entretenimiento. Discípulos que no se alarmen pero tampoco se duerman. Jesús habló también de angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. ¡Qué imagen tan poderosa! El mar en la Biblia muchas veces representa aquello que el hombre no puede controlar. Fuerza, caos, profundidad, amenaza. Cuando el mar ruge, el hombre recuerda su pequeñez. Y hoy muchos viven así, no solo por mares físicos, sino por mares emocionales, sociales, económicos, familiares. El bramido de la vida los tiene confundidos. No saben qué creer, a quién escuchar, qué viene mañana, qué pasará con sus hijos, con su país, con su salud, con su futuro. Pero la iglesia no debe ser arrastrada por esa misma confusión. Debe levantar la mirada. Jesús dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, levantemos la cabeza porque nuestra redención está cerca. No dijo que nos escondamos como cobardes. No dijo que vivamos fascinados por el miedo. Dijo, levanten la cabeza. El mundo baja la mirada por temor. La iglesia la levanta por esperanza. No porque seamos insensibles al dolor, sino porque sabemos que la historia no termina en pestilencia, guerra o ruina. Termina con el Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Ahora, levantar la cabeza no significa vivir irresponsablemente, significa vivir con perspectiva eterna. Si Cristo viene, debo estar reconciliado con Dios. Si Cristo viene, debo enseñar a mis hijos. Si Cristo viene, debo dejar el pecado. Si Cristo viene, debo perdonar. Si Cristo viene, debo predicar. Si Cristo viene, debo usar bien el tiempo. Si Cristo viene, no puedo vivir cargado de glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. La esperanza del regreso de Cristo purifica la vida presente. El Señor dijo, mirad también por vosotros mismos. Antes de mirar al mundo, mírate a ti. Antes de analizar guerras, terremotos y señales, examina tu corazón. Porque se puede estudiar profecía y vivir en pecado. Se puede hablar del anticristo y no someterse a Cristo. Se puede debatir sobre la gran tribulación y no tener altar en casa. Se puede conocer los sellos, las trompetas y las copas, pero estar cargado de afanes, frío en oración, débil en santidad y dormido en misión. Mirad por vosotros mismos. Esa frase debe detenernos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está cargado? ¿Está embriagado con esta vida? ¿Está saturado de placer, exceso, ansiedad, cuentas, entretenimiento, rutina, ambición? ¿Está tan lleno de cosas temporales que ya no tiene hambre por lo eterno? ¿Estoy viviendo como peregrino o como si fuera a quedarme aquí para siempre? ¿Estoy velando o simplemente consumiendo noticias? Jesús advirtió que aquel día vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Un lazo atrapa de repente. El animal no se da cuenta hasta que está preso. Así puede ocurrir con un corazón dormido. No se da cuenta de cuánto se ha alejado hasta que ya está atrapado por los afanes. No se da cuenta de cuánto se enfrió hasta que ya no siente urgencia por Dios. No se da cuenta de cuánto el mundo moldeó su mente hasta que la palabra le parece extraña. Por eso hay que velar ahora, no después. Velar en todo tiempo no es vivir fuera de la realidad, es vivir con los ojos abiertos. Es trabajar, pero sin hacer del trabajo un Dios. Es criar hijos, pero entendiendo que pertenecen al Señor.
Es usar medios modernos, pero no ser controlado por ellos. Es leer noticias, pero no ser discipulado por ellas. Es planificar, pero diciendo si el Señor quiere. Es sufrir, pero con esperanza. Es disfrutar las bendiciones de Dios, pero sin olvidarse del dador. Es vivir en este mundo sin ser tragado por este mundo, orando. Jesús dijo, velad y orad. La vigilancia sin oración se vuelve ansiedad. La oración sin vigilancia se vuelve ingenuidad. Necesitamos ambas. Orar por nuestros hijos, orar por la iglesia, orar por discernimiento, orar por firmeza, orar por los gobernantes, aunque no confiemos en ellos como salvadores. Orar por los perdidos, orar por los perseguidos, orar por santidad, orar para ser hallados en pie delante del Hijo del Hombre. Ser hallado en pie no significa ser hallado sin debilidad. Significa ser hallado en Cristo. Significa no haber rendido la fe al mundo. Significa no haber vendido la conciencia. Significa no haber apagado la lámpara. Significa no haber abandonado la esperanza. Significa que cuando todo tiemble, el corazón sigue diciendo, mi socorro viene del Señor. No de la economía, no de la política, no de la tecnología, no de la fuerza humana, del Señor. Y aquí volvemos a la responsabilidad de la familia. Porque si nosotros, adultos, apenas velamos, ¿qué esperamos de los niños? Si los padres están dormidos, los hijos quedarán expuestos. Si los padres no conocen la palabra, los hijos no tendrán defensa. Si los padres no oran, los hijos crecerán sin ver dependencia. Si los padres se dejan absorber por la rutina, los hijos aprenderán que Dios es una actividad más, no el centro de la vida. Por eso estos tiempos demandan padres despiertos. No basta con indignarse por lo que enseñan afuera, hay que enseñar adentro. No basta con decir que hay leyes antibíblicas, hay que enseñar Biblia. No basta con decir que el mundo está atacando la familia, hay que vivir una familia bajo el señorío de Cristo. No basta con culpar a la escuela, al gobierno, a la televisión, a internet. Hay que asumir la responsabilidad espiritual del hogar. El lamento sin obediencia no cambia nada. Padre, madre, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que oraste con tus hijos? ¿Cuándo les explicaste por qué creemos lo que creemos? ¿Cuándo escuchaste sus preguntas sin reaccionar con ira? ¿Cuándo les mostraste cómo pensar bíblicamente sobre lo que ven? ¿Cuándo hablaste de la venida de Cristo no para asustarlos, sino para enseñarles esperanza? ¿Cuándo les dijiste que seguir a Jesús costará, pero vale más que todo? No formemos hijos que solo sepan repetir, eso está mal. Formemos hijos que sepan por qué Dios es bueno cuando dice no. Porque si solo escuchan prohibiciones, pueden imaginar que Dios quiere quitarles vida. Pero si conocen el carácter de Dios, entenderán que sus mandamientos son protección. Cuando Dios dice no, no es porque odie la alegría humana, es porque ve el final del camino. Desde el principio, Dios ha querido lo mejor para el hombre, para la mujer, para los hijos, para la humanidad. El pecado siempre presenta el mandato de Dios como prisión, pero el mandato de Dios es muro de protección. Cada vez que el ser humano quebranta la palabra de Dios, tarde o temprano cosecha consecuencias. A veces físicas, a veces emocionales, a veces familiares, a veces sociales, a veces espirituales. Dios no prohíbe por capricho, no advierte para amargarnos, no corrige para aplastarnos. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Y si nuestros hijos entienden la bondad de Dios, no verán la obediencia como una carga absurda, sino como camino de vida. Pero debemos admitir que muchos adultos tampoco han entendido eso. Ven los mandamientos como límites molestos. Quieren negociar con la carne. Quieren fe sin cruz. Quieren protección sin obediencia. Quieren bendición sin rendición. Y luego cuando las consecuencias llegan preguntan ¿por qué? La palabra nos fue dada para librarnos de esa ceguera. Dios habla antes de que el desastre llegue, pero si no escuchamos, lo que pudo ser advertencia se convierte en disciplina. Jesús al anunciar señales también estaba advirtiendo, no para que los discípulos discutieran fechas, sino para que no fueran engañados. Mateo 24 comienza con una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Ese es uno de los grandes peligros del tiempo final. El engaño.
falsos cristos, falsos profetas, falsas seguridades, falsas doctrinas, falsas promesas, falsos evangelios. Por eso, una iglesia sin Biblia será presa fácil. Una familia sin fundamento será vulnerable. Un joven sin convicciones será arrastrado. El engaño no siempre llega vestido de oscuridad. A veces llega vestido de luz. Llega con palabras de paz, con promesas de solución, con lenguaje espiritual, con apariencia de compasión, con discurso de progreso, con señales llamativas, con poder persuasivo. Por eso no basta con sentir, hay que discernir. No basta con emocionarse, hay que probar. No basta con que algo parezca bueno, hay que preguntarse si está sujeto a Cristo y a su palabra. La iglesia de Tesalónica estaba asustada. Creían que quizá el día del Señor ya había llegado, que la tribulación ya había comenzado, que estaban atrapados en algo terrible. Pablo no los ridiculizó, les enseñó, les dijo que no se dejaran conturbar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de él. Es decir, incluso en aquel tiempo había mensajes que podían confundir a la iglesia. ¿Cuánto más ahora? Con miles de voces circulando cada día. Por eso necesitamos enseñanza seria. No frases sueltas, no videos cortos sin fundamento, no sensacionalismo, no últimas revelaciones. Tenemos la revelación suficiente en la Escritura. Necesitamos pastores, maestros, padres y creyentes que vuelvan a abrir la Biblia y decir, veamos qué dice el Señor. La ignorancia profética produce dos cosas, miedo o burla. Algunos se asustan con cualquier noticia, otros se burlan de todo porque no entienden. La enseñanza bíblica produce sobriedad y la sobriedad nos lleva a misión. Si Cristo viene, no podemos vivir encerrados en debates estériles. Hay almas que necesitan el evangelio, hay hijos que necesitan formación, hay vecinos que necesitan ver luz, hay iglesias que necesitan arrepentimiento, hay creyentes dormidos que necesitan despertar. Las señales proféticas no deben producir cristianos escondidos, sino testigos encendidos. No somos llamados a apagar la antorcha por miedo, sino a sostenerla con más firmeza. La antorcha del evangelio llegó a nosotros porque otros no la soltaron. A través de siglos, persecuciones, cárceles, oposición, pobreza, burlas, guerras, enfermedades, hermanos, mantuvieron el testimonio. Algunos no tuvieron los recursos que nosotros tenemos, pero tuvieron fuego. No tuvieron pantallas, pero tuvieron oración. No tuvieron plataformas, pero tuvieron convicción. No tuvieron comodidad, pero tuvieron fidelidad. Y ahora, con tantos medios, ¿vamos a dormir? Esa es la tragedia de la Odisea. Tenía mucho, pero estaba tibia. Y una iglesia tibia no necesariamente niega doctrinas, simplemente pierde ardor. Ya no tiembla ante la palabra. Ya no llora por los perdidos. Ya no siente urgencia por la santidad. Ya no se incomoda con el pecado. Ya no ora con hambre. Ya no espera a Cristo con deseo. Tiene actividad, pero poca pasión santa. Tiene recursos, pero poca dependencia. Tiene lenguaje, pero poca vida. El Señor no llama a la Odisea para destruirla inmediatamente, la llama al arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa palabra también es para nosotros. Si estamos tibios, arrepiéntete. Si estamos dormidos, despierta. Si estamos cargados de afanes, suelta cargas delante del Señor. Si hemos descuidado a los hijos, vuelve al altar del hogar. Si hemos consumido noticias, pero no palabra, cambia la dieta del alma. Si hemos discutido profecía sin santidad, vuelve a Cristo. Porque las señales proféticas no tienen como primer propósito satisfacer curiosidad, sino despertar obediencia. Si sabes que Cristo viene, ¿por qué sigues jugando con el pecado? Si sabes que el mundo pasa, ¿por qué vives como si fuera eterno? Si sabes que habrá engaño, ¿por qué no estudias la palabra? Si sabes que tus hijos serán presionados, ¿por qué no los formas? Si sabes que habrá persecución, ¿por qué estás construyendo una fe tan débil que se ofende por cualquier incomodidad? La iglesia necesita una fe resistente, una fe que no dependa de que todo vaya bien, una fe que pueda perder trabajo sin perder a Cristo, una fe que pueda ser criticada sin avergonzarse, una fe que pueda atravesar enfermedad sin acusar a Dios, una fe que pueda ver la tierra temblar y seguir diciendo, el Señor es mi refugio. Una fe que enseña a los niños a confiar no en la estabilidad de este mundo, sino en la fidelidad de Dios.
No estamos llamados a criar hijos para un mundo fácil. Estamos llamados a formarlos para ser fieles en un mundo difícil. Eso cambia la forma de educar. No basta con darles comodidad, hay que darles convicción. No basta con protegerlos de toda incomodidad. Hay que enseñarles a permanecer. No basta con querer que sean felices según el mundo. Hay que orar para que sean santos, firmes, sabios, compasivos, valientes y llenos del Espíritu Santo. Y tampoco estamos llamados a una iglesia que entretiene a una generación hasta que Cristo venga. Estamos llamados a preparar una novia, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que ama la palabra, una iglesia que discierne el engaño, una iglesia que no se deja asimilar por la sociedad, una iglesia que puede decir con su vida: tenemos otro rey, otra esperanza, otra ciudadanía, otro destino. Cuando Jesús dijo que veríamos señales, no nos quitó responsabilidad. Al contrario, nos la aumentó. Porque quien sabe que la noche avanza debe mantener la lámpara encendida. Quien sabe que el Señor viene debe ordenar la casa. Quien sabe que habrá engaño debe abrazar la verdad. Quien sabe que habrá pruebas debe fortalecer la fe. Quien sabe que el mundo pasa debe invertir en lo eterno. Por eso, hermano, hermana, no vivas dormido. No dejes que el ruido de esta generación apague la voz de Dios. No dejes que los afanes te carguen hasta que ya no puedas orar. No dejes que tus hijos sean discipulados por voces que odian la palabra mientras tú solo miras desde lejos. No dejes que las noticias te gobiernen más que la Escritura. No dejes que el miedo te robe la esperanza. No dejes que la comodidad te robe la vigilancia. Cristo viene. No sabemos el día ni la hora. No estamos llamados a inventarlos. Pero sí estamos llamados a vivir como si su venida fuera real, cercana, gloriosa y determinante. Y mientras Él viene, predicamos, enseñamos, oramos, velamos, formamos, resistimos, amamos, servimos, sufrimos con esperanza, levantamos la antorcha, no nos alarmamos como el mundo, pero tampoco nos dormimos como necios. Y en la próxima parte veremos el peligro de una iglesia con muchos recursos, pero poca presencia. Una iglesia que puede tener medios, tecnología, alcance y riqueza, pero perder el fuego del primer amor. Miraremos la advertencia de la Odisea y la necesidad urgente de que Cristo no esté llamando desde afuera, sino reinando en medio de su pueblo. Hay una tragedia que puede ocurrirle a una iglesia sin que se apaguen las luces, sin que se cierren las puertas, sin que falten reuniones, sin que se detengan los programas y sin que desaparezcan los recursos. Es la tragedia de tener mucho y necesitar poco de Dios. La tragedia de tener medios pero perder presencia. La tragedia de tener actividad pero perder fuego. La tragedia de seguir funcionando por fuera mientras por dentro Cristo está llamando a la puerta. Eso fue lo que hizo tan seria la condición de la Odisea. No era una iglesia perseguida como Esmirna, ni una iglesia aparentemente débil pero fiel como Filadelfia. La Odisea se veía a sí misma como una iglesia estable, rica, abastecida, capaz, autosuficiente. Decía: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor veía otra cosa. El diagnóstico humano decía abundancia. El diagnóstico divino decía miseria. La evaluación externa decía prosperidad. La evaluación de Cristo decía desnudez y ceguera. Ellos decían: no nos falta nada. Cristo decía: te falta lo esencial. Y esto nos confronta profundamente. Porque nunca la iglesia ha tenido tantos recursos como ahora. Hoy podemos transmitir un mensaje a miles de kilómetros en segundos. Podemos tener Biblias en el teléfono, comentarios bíblicos, estudios, música, predicaciones, libros, traducciones, cursos, plataformas, cámaras, micrófonos, pantallas, redes, canales, medios misioneros, hospitales, barcos, aviones, imprentas, aplicaciones y herramientas que generaciones anteriores ni siquiera habrían imaginado. Y todo eso puede ser útil si está rendido al Señor. Pero también puede convertirse en una ilusión peligrosa si creemos que tener herramientas es lo mismo que tener vida. Una iglesia puede tener tecnología y estar fría. Puede tener música excelente y poca oración. Puede tener una agenda llena y poco arrepentimiento. Puede tener transmisiones pero poca santidad. Puede tener buena organización
pero poca dependencia del Espíritu Santo. Puede tener lenguaje bíblico, pero poca obediencia bíblica. Puede tener capacidad para llegar lejos, pero haber perdido la cercanía con Cristo. Y cuando eso pasa, no importa cuánto alcance tenga, está en peligro. El Señor no se impresiona con lo que a nosotros nos impresiona. Nosotros miramos números, Él mira corazones. Nosotros miramos edificios, Él mira altar. Nosotros miramos producción, Él mira obediencia. Nosotros miramos cuánta gente entra, Él mira cuánta gente se rinde. Nosotros miramos cuántas actividades hay, Él mira si hay primer amor. Nosotros miramos cuánto se puede hacer, Él pregunta, ¿estoy yo en medio o estoy a la puerta? La frase de Apocalipsis es tremenda. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces se ha usado para evangelizar a inconversos y sin duda expresa el llamado de Cristo al corazón. Pero en el contexto original, Cristo está hablando a una iglesia. No a una taberna, no a un palacio pagano, no a un mercado lleno de incrédulos. Está hablando a una comunidad que se considera suya y sin embargo Él está afuera llamando. ¡Qué imagen tan dolorosa! Una iglesia reunida, funcionando, hablando de Dios, quizá cantando, quizá enseñando, quizá contando recursos y Cristo llamando desde afuera. Esto no debe dejarnos tranquilos. Porque podemos aprender a hacer cosas religiosas sin la presencia real del Señor. Podemos aprender a mantener una apariencia espiritual por costumbre. Podemos saber cuándo levantar las manos, cuándo decir amén, cuándo emocionarnos, cuándo guardar silencio, cuándo hablar en tono correcto. Podemos conocer el lenguaje de la fe y aún así no estar ardiendo por Cristo. La rutina religiosa puede seguir caminando incluso cuando el corazón está lejos. El problema de la Odisea era la tibieza. No era fría, no era caliente, era tibia. Y la tibieza es una de las condiciones más peligrosas porque permite que una persona siga sintiéndose dentro sin estar realmente rendida. El frío sabe que está lejos, el caliente arde. Pero el tibio está en una zona engañosa, suficiente religión para no sentirse mundano, suficiente mundo para no sentirse radicalmente entregado, suficiente Biblia para no considerarse perdido, suficiente desobediencia para no vivir transformado, suficiente culto para calmar la conciencia, suficiente afán para no buscar a Dios de verdad. Una iglesia tibia no necesariamente niega doctrinas fundamentales, puede afirmar que Cristo es Señor, pero vivir sin urgencia. Puede decir que cree en la venida del Señor, pero vivir cargada de afanes. Puede hablar de santidad, pero tolerar pecado. Puede hablar de oración, pero orar poco. Puede hablar de misión, pero amar demasiado la comodidad. Puede hablar de verdad, pero evitar toda confrontación para no perder gente. La tibieza no siempre destruye la estructura. Muchas veces solo vacía el fuego. Y una familia también puede volverse laodicense. Tiene casa, comida, colegio, actividades, pantallas, vacaciones, comodidad, rutina, pero poco altar. Los hijos tienen muchas cosas, pero poca formación espiritual. Los padres están ocupados, cansados, trabajando, pagando, resolviendo, corriendo, pero no pastoreando. Se habla de tareas, de dinero, de planes, de problemas, de compras, de noticias, pero poco de Cristo. Y un día uno se da cuenta de que la familia tiene recursos, pero no dirección eterna. Este es uno de los peligros de los afanes de la vida. Jesús los mencionó en Lucas 21. No dijo solamente cuídense de pecados escandalosos, también dijo cuídense de que sus corazones no se carguen con los afanes de esta vida. Porque los afanes pueden dormirnos sin que nos demos cuenta. Uno no se despierta una mañana diciendo hoy voy a enfriar mi alma, simplemente se carga. Una cuenta más, una preocupación más, una pantalla más. Una reunión más, un turno más, una deuda más, una meta más, una distracción más. Y poco a poco el corazón pierde sensibilidad. El afán no siempre parece pecado, parece responsabilidad, parece necesidad, parece vida adulta, parece prudencia. Claro que hay que trabajar, planificar, cuidar la casa, pagar responsabilidades, educar hijos, atender obligaciones. La Biblia no promueve irresponsabilidad, pero cuando esas cosas ocupan el lugar de Dios, cuando ya no queda espacio para oración,
palabra, familia espiritual, misión, descanso santo y vigilancia, entonces los afanes se convirtieron en una red. Y Jesús dijo que aquel día vendrá como un lazo sobre los que habitan la tierra. La Odisea decía, no tengo necesidad de nada. Esa frase es la muerte de la oración. Porque quien cree no necesitar nada, deja de clamar. Quien se siente suficiente, deja de depender. Quien se cree rico espiritualmente, deja de buscar. Quien piensa que ya sabe, ya tiene, ya logró, ya llegó, empieza a perder hambre. Y cuando una iglesia pierde hambre de Dios, puede conservar el menú religioso, pero el alma ya no se alimenta. Necesitamos recuperar hambre. Hambre por la palabra, hambre por oración, hambre por santidad, hambre por la presencia de Cristo, hambre por ver hogares transformados, hambre por ver hijos nacidos de nuevo, no solo niños bien portados. Hambre por ver creyentes maduros, no solo asistentes satisfechos. Hambre por una iglesia que no se acomode a los últimos tiempos, sino que brille en medio de ellos. Pero el hambre espiritual muchas veces se pierde cuando llenamos el alma de demasiadas cosas. Un corazón lleno de entretenimiento constante tiene poco espacio para meditar. Un corazón lleno de noticias puede vivir informado y espiritualmente seco. Un corazón lleno de redes puede saber mucho de todos y poco de Dios. Un corazón lleno de ambición puede usar incluso la fe como herramienta para alcanzar sus metas. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué está ocupando mi interior? Cristo aconsejó a la Odisea comprar oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para los ojos. Es una imagen poderosa, oro verdadero, no riqueza ilusoria, vestiduras verdaderas, no apariencia de dignidad, visión verdadera, no ceguera orgullosa. El Señor no solo denuncia, ofrece remedio. No dice, están tibios y ya no hay esperanza. Dice, arrepiéntete. La disciplina de Cristo nace de su amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si Cristo reprende, es porque todavía está llamando. Si Cristo sacude, es porque todavía hay misericordia. Esto debe animarnos y humillarnos. Si Dios nos confronta, no corramos. Si una palabra nos incomoda, no la rechacemos. Si el Espíritu nos muestra tibieza, no la justifiquemos. La peor respuesta ante la reprensión es defender la enfermedad. Decir, no estoy tan mal, otros están peor, yo sigo yendo a la iglesia, yo todavía creo, yo tengo años en el evangelio, yo sirvo. Eso puede ser, cierto, pero no responde a la pregunta central. ¿Está ardiendo tu corazón por Cristo? Los años no sustituyen el fuego. La experiencia no sustituye la comunión, el conocimiento no sustituye la obediencia, el servicio no sustituye el amor. Una persona puede llevar décadas en la iglesia y estar tibia. Puede haber servido mucho y estar seca. Puede conocer profecía y no velar. Puede enseñar Biblia y no vivir quebrantada. Por eso la reprensión de Cristo siempre debe ser recibida personalmente. La iglesia de los últimos tiempos necesita escuchar esto, porque los recursos pueden anestesiarnos. Podemos pensar que estamos bien porque tenemos medios, pero una iglesia con medios y sin presencia no está preparada para la presión que viene. Una familia con comodidad y sin altar no está preparada para las ideas que atacarán a sus hijos. Un creyente con información y sin oración no está preparado para discernir engaño. Un líder con plataforma y sin quebranto no está preparado para sostener el peso de la verdad. Cuando Jesús habló de las señales proféticas, también habló de persecución. Dijo que entregarían a los discípulos, que serían llevados ante reyes y gobernantes por causa de su nombre. Esto nos recuerda que la fe bíblica no siempre será cómoda ni aceptada. Si hemos formado creyentes para una vida de comodidad, cuando venga oposición se escandalizarán. Si hemos enseñado que el cristianismo es solo recibir bendiciones, cuando llegue la prueba pensarán que Dios falló. Pero si enseñamos la verdad, entenderán que sufrir por Cristo no es señal de derrota, sino parte del camino de los santos. El evangelio de prosperidad ha debilitado a muchos, porque les prometió lo que Jesús no prometió. Les dijo que el creyente no debe sufrir, que toda dificultad revela falta de fe, que toda enfermedad es fracaso espiritual, que toda pérdida es señal de maldición, que la riqueza material es prueba de favor. Pero Jesús habló de cruz, los apóstoles hablaron de pruebas, la iglesia primitiva habló de perseverancia, Apocalipsis habla de vencedores, no de consumidores cómodos.
La Odisea se sentía rica, pero estaba pobre. Eso debe corregir nuestra idea de prosperidad. La verdadera prosperidad del alma no se mide por cuánto tenemos, sino por cuánto dependemos de Cristo. Una persona puede tener poco y estar llena de Dios. Otra puede tener mucho y estar vacía. Una iglesia puede tener recursos limitados y ser fiel. Otra puede tener abundancia y estar tibia. No despreciamos los recursos, los consagramos, pero nunca los confundimos con presencia. Cuando el Señor está en medio, aún lo pequeño tiene vida. Una oración sencilla puede tocar el cielo. Una clase de niños puede sembrar eternidad. Una familia alrededor de la Biblia puede resistir una generación entera. Un creyente fiel en su trabajo puede ser luz. Un pequeño grupo que ora con sinceridad puede ser más poderoso espiritualmente que una multitud distraída. La diferencia no está en el tamaño, está en la presencia de Cristo. Y cuando Cristo no está en el centro, aún lo grande se vuelve frágil. El templo de Jerusalén era impresionante, pero Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Los discípulos miraban oro y belleza, Cristo veía juicio. A veces nosotros también quedamos impresionados con estructuras y olvidamos preguntar si Dios está agradado. Nos impresiona lo visible, pero Dios pesa lo invisible. Y todo lo que no está fundado en obediencia será sacudido. Por eso el mensaje profético no debe llevarnos primero a mirar el cielo buscando señales, sino a mirar el corazón buscando arrepentimiento. ¿Estoy tibio? ¿Estoy cargado? ¿Estoy confiando en recursos? ¿He perdido hambre? ¿Está mi familia siendo formada en Cristo o simplemente sobreviviendo con rutina religiosa? ¿Estoy usando medios modernos para servir al Evangelio o los medios me están dominando a mí? ¿Está Cristo reinando en mi casa o solo lo mencionamos de vez en cuando? Una iglesia despierta no se define por cuánto habla de los últimos tiempos, sino por cómo vive a la luz de ellos. Si hablamos del regreso de Cristo, pero no perdonamos, estamos dormidos. Si hablamos de profecía, pero no evangelizamos, estamos dormidos. Si hablamos del anticristo, pero no obedecemos a Cristo, estamos dormidos. Si hablamos de señales, pero nuestros hijos no reciben enseñanza bíblica, estamos dormidos. Si hablamos de tribulación, pero nos quejamos por cualquier incomodidad, estamos dormidos. Necesitamos una fe que no solo tenga mapa profético, sino aceite en la lámpara. Las vírgenes insensatas tenían lámparas, pero les faltó aceite. Tenían apariencia de espera, pero no preparación suficiente. ¿Qué imagen para nosotros? Podemos tener forma de iglesia, forma de culto, forma de doctrina, forma de familia cristiana, forma de servicio, pero sin vida interior. La preparación verdadera no es apariencia externa, es comunión viva con el Señor. Y aquí vuelve el llamado a los padres. No críen hijos con lámparas vacías. No les den solo apariencia cristiana. No les enseñen solo a comportarse en reuniones. No los acostumbren a repetir frases sin entender. Ayúdenos a conocer al Señor. Oren con ellos. Háblenles de pecado, gracia, cruz, arrepentimiento, esperanza, regreso de Cristo. Enséñenles que seguir a Jesús puede costar, pero que nada vale más. Muéstrenles con su vida que Cristo no es un tema de domingo, sino el centro de todo. También a los jóvenes. No vivan de la fe de sus padres. No digan, mi familia es cristiana, como si eso salvara. Joel y Abías tenían nombres que hablaban de Dios, pero sus corazones se fueron tras la avaricia. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas convicciones propias, porque habrá un momento en que estarás en tu propia Berseba, lejos de la mirada de tus padres, lejos del ambiente de la iglesia, lejos de quienes te supervisan. Y allí se verá qué hay en tu corazón. A los líderes, no confundan actividad con fruto. No estén tan ocupados en la obra del Señor que pierdan tiempo con el Señor de la obra. La iglesia de Éfeso trabajaba, perseveraba, discernía falsedad, pero había dejado su primer amor. Se puede defender doctrina y perder ternura por Cristo. Se puede trabajar mucho y amar poco. Se puede tener celo por la verdad y poca comunión. El Señor no quiere solo manos ocupadas, quiere corazones encendidos. A todos. No permitamos que Cristo llame desde afuera. Abramos, no como un gesto emocional momentáneo, sino como rendición continua, que Él entre en nuestras decisiones.
que entre en nuestras agendas, que entre en nuestras conversaciones, que entre en nuestras prioridades, que entre en el manejo del dinero, que entre en la educación de los hijos, que entre en el uso de la tecnología, que entre en las heridas que escondemos, que entre en los rincones donde preferimos no ser confrontados. El llamado de Cristo a la Odisea no es solo reprensión, es invitación a comunión. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué misericordia! El Señor de Gloria llama a una iglesia tibia y le ofrece mesa. No solo corrección, sino restauración. No solo diagnóstico, sino relación. No solo denuncia, sino presencia. Eso es lo que necesitamos más que cualquier cosa. Volver a cenar con Cristo, volver a escuchar su voz, volver a disfrutar su compañía, volver a depender de Él. Porque las señales proféticas sin comunión con Cristo pueden producir miedo. La enseñanza escatológica sin comunión puede producir orgullo. Los recursos sin comunión pueden producir autosuficiencia. El servicio sin comunión puede producir cansancio. La disciplina familiar sin comunión puede producir dureza. Pero cuando Cristo está en medio, la vigilancia tiene esperanza, la santidad tiene gozo, la enseñanza tiene vida, la familia tiene altar y la iglesia tiene fuego. No necesitamos jóvenes más adaptados al mundo. Necesitamos jóvenes más llenos de Cristo. No necesitamos más apariencia de prosperidad. Necesitamos riqueza espiritual verdadera. No necesitamos decir no tenemos necesidad de nada. Necesitamos decir, Señor, sin ti no podemos hacer nada. Ese es el lenguaje de una iglesia sana. No autosuficiencia, sino dependencia. No tibieza, sino arrepentimiento. No orgullo, sino hambre. No comodidad, sino vigilancia. No miedo, sino esperanza. No recursos como ídolos, sino recursos como siervos. No Cristo afuera, sino Cristo en medio. Y en la próxima parte entraremos en las señales más específicas del tiempo final y en la manera correcta de leerlas. No desde el sensacionalismo ni desde el pánico, sino desde la soberanía del Cordero. Veremos por qué Apocalipsis presenta sellos, caballos, conflicto, hambre y juicio, pero también nos muestra que solo Cristo es digno de abrir el libro, porque la historia no está en manos del caos, sino en manos del león de la tribu de Judá. Cuando abrimos el libro de Apocalipsis debemos hacerlo con reverencia. No estamos entrando en un libro escrito para satisfacer la curiosidad humana, ni para alimentar fantasías, ni para que cada generación invente fechas, nombres y teorías sensacionalistas. Estamos entrando en una revelación de Jesucristo, y eso hay que subrayarlo desde el principio. Apocalipsis no comienza con el anticristo, no comienza con la bestia, no comienza con los sellos, no comienza con los juicios, no comienza con los caballos. Comienza con Cristo. Si estudias profecía y Cristo no queda más grande en tu corazón, algo estás estudiando mal, porque el centro de la historia no es el caos, el centro de la historia no es Satanás. El centro de la historia no es la crisis económica, ni las guerras, ni las pestilencias, ni los sistemas humanos, ni los gobiernos, ni los poderes de este mundo. El centro de la historia es el Cordero que fue inmolado y que vive para siempre. El mundo puede temblar, las naciones pueden rugir, los mares pueden bramar, los hombres pueden desfallecer por temor, pero en el cielo no hay pánico. En el cielo hay trono y en el trono hay soberanía. Juan ve un libro, un rollo sellado, un documento cerrado con 7 sellos. En la antigüedad, un rollo sellado no podía ser abierto por cualquiera. Había autoridad, derecho, dignidad. Y cuando Juan ve que nadie es hallado digno de abrir aquel libro, llora. Llora porque entiende que si nadie puede abrirlo, la historia queda cerrada, el propósito de Dios parece oculto, el juicio no avanza, la redención no se consuma, la esperanza queda suspendida. Pero entonces se le dice, no llores. Qué palabra tan poderosa para la iglesia en medio de tiempos difíciles. No llores como si no hubiera vencedor. No llores como si el mal tuviera la última palabra. No llores como si la historia estuviera en manos de los hombres. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan mira, ve un cordero como inmolado. Ahí está la paradoja gloriosa del evangelio. Se anuncia un león, pero aparece un cordero. Se habla de victoria, pero aparece una herida.
Se habla de poder, pero el poder viene a través del sacrificio. Cristo vence no porque imitó la violencia de los imperios, sino porque entregó su vida y resucitó con autoridad eterna. Por eso solo Él es digno de abrir los sellos. La historia no puede ser interpretada correctamente sin la cruz. Los juicios de Dios, las señales proféticas, el conflicto final, la esperanza de la iglesia, todo debe leerse a la luz del Cordero. Esto es fundamental porque muchos se acercan a Apocalipsis buscando miedo pero no adoración. Buscan códigos pero no santidad. Buscan identificar personajes pero no postrarse ante Cristo. Buscan saber qué viene, pero no preguntan cómo debo vivir. Y el libro no fue dado para producir expertos fríos, sino santos perseverantes. Cada sello, cada advertencia, cada visión, cada juicio, cada símbolo debe despertar en nosotros una respuesta. Adora al Cordero, persevera en la fe. No te contamines con Babilonia, no adores a la bestia, vence por la sangre de Cristo, mantén el testimonio de Jesús. Cuando se abren los primeros sellos, aparecen imágenes fuertes, caballos, jinetes, colores, armas, hambre, muerte, conflicto. Es un lenguaje simbólico, profético, cargado de significado. No debemos leerlo como si fuera una historieta literalista sin discernimiento, pero tampoco debemos vaciarlo como si no anunciara realidades serias. El lenguaje apocalíptico usa imágenes para comunicar verdades espirituales e históricas profundas: conquista, falsa paz, guerra, hambre, muerte, colapso, persecución, juicio. El mundo no avanza hacia una utopía humana, avanza hacia una confrontación final, donde Cristo revelará plenamente su justicia. El primer caballo aparece blanco y su jinete sale venciendo. Y para vencer, muchos han visto aquí una imagen de conquista bajo apariencia de paz, una figura de poder que no se presenta al principio como destrucción abierta, sino como solución, estabilidad, orden, promesa de seguridad. Y esto tiene sentido como advertencia espiritual. El engaño final no vendrá siempre con rostro de monstruo. Muchas veces el mal se presenta con lenguaje de paz. El engaño más peligroso no es el que se ve claramente oscuro, sino el que parece luz. No viene diciendo, vengo a destruirte. Viene diciendo, vengo a resolver tus problemas. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. No dijo primero, mirad que nadie os persiga. Dijo que nadie os engañe. Porque antes de muchas caídas hay engaño. Antes de muchas apostasías hay fascinación. Antes de muchas cadenas hay una promesa de libertad. Antes de muchas ruinas hay una voz que dice, no pasará nada. El enemigo sabe que si se presenta con toda su fealdad, muchos retrocederán. Por eso se viste de conveniencia, de progreso, de solución, de paz sin arrepentimiento, de unidad sin verdad, de espiritualidad sin Cristo. La iglesia debe aprender a discernir las falsas paces. No toda paz viene de Dios. Hay una paz que es fruto del Espíritu y hay una calma falsa que nace de haber dejado de luchar contra el pecado. Hay una paz que proviene de estar reconciliado con Dios y hay una paz que proviene de tener la conciencia cauterizada. Hay una paz que se sostiene en Cristo y hay una paz que se sostiene en pactos humanos que niegan la verdad. El mundo clamará paz y seguridad, pero la Escritura nos advierte que no todo lenguaje de paz es reino de Dios. Luego el cuadro cambia. El caballo rojo habla de guerra, de violencia, de la paz quitada de la tierra. Lo que parecía estabilidad se transforma en espada. Y esto revela algo del pecado y de los sistemas humanos. Prometen orden, pero terminan produciendo muerte cuando no están sometidos a Dios. Todo imperio humano sin temor del Señor lleva en su interior semilla de violencia. Puede comenzar con discursos nobles, con proyectos de unidad, con promesas de bienestar, pero si rechaza a Cristo, tarde o temprano, muestra la espada. No debemos sorprendernos de que el mundo sea inestable. Las naciones se levantan y caen, las alianzas cambian, los poderosos se traicionan. La paz humana es frágil porque el corazón humano es pecador. Por eso la iglesia no puede poner su esperanza
en el próximo tratado, en el próximo líder, en el próximo sistema económico, en el próximo avance tecnológico, como si de ahí viniera el reino de Dios. Damos gracias por toda paz temporal que evite sufrimiento, pero no confundimos alivio temporal con redención eterna. El caballo negro nos habla de escasez, de balanzas, de alimento medido, de precios imposibles, de hambre en medio de desigualdad. ¡Qué imagen tan actual en cualquier generación sacudida por crisis! Algunos tienen abundancia, otros no tienen pan. Algunos conservan lujos, otros trabajan todo el día para apenas sobrevivir. La balanza puede representar cálculo, racionamiento, economía quebrada, comida convertida en angustia. Y aquí también la iglesia debe aprender. El hombre moderno presume de control, pero basta una crisis para mostrar cuán frágil es la mesa. El hambre no es solo falta de comida, es humillación del orgullo humano. Nos recuerda que dependemos de Dios para el pan diario. Nos recuerda que la economía puede volverse ídolo hasta que se cae. Nos recuerda que una sociedad puede tener entretenimiento, tecnología, lujo, información, pantallas y comodidades, pero si falta el pan, el miedo aparece. Y también nos recuerda algo espiritual. Hay gente con abundancia material y hambre de alma. Gente con vino, lujo, placer, ruido, pero sin vida eterna. Gente que tiene todo para distraerse y nada que le salve. Por eso no debemos esperar a una crisis para aprender dependencia. El creyente debe decir cada día: danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa oración no es infantil, es profundamente espiritual. Reconoce que el pan viene de Dios, que la vida viene de Dios, que la provisión viene de Dios, que no somos autosuficientes. En tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, nuestra mirada debe estar en el Señor. Porque si nuestra fe solo funciona cuando la despensa está llena, no hemos entendido el Evangelio. Luego aparece la muerte, el caballo pálido, la consecuencia acumulada de un mundo bajo juicio, guerra, hambre, pestilencia, muerte. El pecado siempre avanza hacia muerte. Puede comenzar blanco, prometiendo paz. Puede cambiar a rojo, trayendo violencia. Puede volverse negro trayendo escasez y termina pálido, mostrando su fruto final. Así es todo pecado cuando no es tratado. Se presenta atractivo, luego domina, luego vacía, luego mata. Lo que Apocalipsis muestra a escala mundial también se ve en el corazón humano. Esto no significa que cada sufrimiento particular pueda explicarse de manera simple como juicio directo por un pecado específico. Tengamos cuidado. Hay dolor en este mundo caído. Hay misterios. Hay sufrimiento de justos, hay tragedias que no debemos interpretar con arrogancia, pero sí podemos afirmar lo que la Biblia afirma. El mundo está bajo los efectos del pecado y la historia humana no puede sanarse a sí misma. Necesita juicio, redención y reino. Necesita a Cristo. Entre estos juicios también vemos el clamor de los mártires. Los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían claman: ¿hasta cuándo? La iglesia perseguida no es olvidada. Cada lágrima es vista. Cada sangre derramada es recordada. Cada creyente que ha sufrido por Cristo está delante de Dios. Esto debe corregir nuestra comodidad. Mientras algunos discuten teorías, otros pagan con su vida por el testimonio de Jesús. Mientras algunos convierten la profecía en entretenimiento, otros vencen no amando sus vidas hasta la muerte. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de cristianismo estamos formando? ¿Un cristianismo capaz de sufrir por Cristo o uno que se queja si no tiene comodidad? ¿Una fe que puede permanecer bajo presión o una fe que solo funciona si todo sale como queremos? ¿Una iglesia preparada para vencer o una iglesia entretenida hasta quedarse dormida? Apocalipsis no fue escrito para turistas espirituales. Fue escrito para siervos, para vencedores, para santos que necesitan perseverar. Cuando el sexto sello presenta sacudidas cósmicas, lenguaje de terremoto, cielo, sol, luna, estrellas, reyes escondiéndose, poderosos temblando, nos muestra el colapso del orgullo humano ante la presencia del juicio divino. Los hombres pueden burlarse de Dios durante años,
pueden negar su palabra, pueden perseguir a su pueblo, pueden construir imperios, pueden levantar ideologías, pueden llenarse de arrogancia. Pero llegará un momento en que los poderosos de la tierra entenderán que no pueden esconderse del Cordero. ¡Qué frase tan impresionante! La ira del Cordero. Nosotros asociamos el Cordero con mansedumbre, sacrificio, ternura. Y sí, Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero el Cordero también juzga. La gracia rechazada no elimina la justicia. La paciencia de Dios no significa indiferencia eterna. El mismo Cristo que hoy llama al arrepentimiento será el juez ante quien toda rodilla se doblará. Por eso el Evangelio debe ser predicado con amor, pero también con seriedad. No estamos invitando a la gente a una mejora de vida, estamos llamándola a reconciliarse con el Rey antes del día del juicio. Sin embargo, incluso en medio de juicios, Apocalipsis nos muestra misericordia y preservación. Dios conoce a los suyos, Dios sella, Dios guarda, Dios distingue, Dios tiene pueblo. La historia puede ser sacudida, pero los redimidos no están perdidos en el caos. Eso no significa que nunca sufrirán, pero sí que pertenecen a Dios. No significa que no pasarán por fuego, pero sí que el fuego no tendrá la última palabra. No significa que no habrá lágrimas, pero sí que un día Dios enjugará toda lágrima. Aquí entramos en un punto delicado. La iglesia debe estar preparada para pruebas. Durante mucho tiempo se ha enseñado a muchos creyentes que no pasarán por ningún tipo de tribulación seria, que serán retirados antes de toda dificultad, que lo importante es esperar una escapatoria, sin preparación para sufrir. Otros sostienen diferentes posiciones escatológicas. Pero más allá de las diferencias, hay algo que nadie puede negar si lee el Nuevo Testamento. El creyente está llamado a perseverar, a velar, a sufrir si es necesario, a no negar a Cristo, a mantenerse fiel, a no ser engañado, a no amar su vida más que al Señor. Por eso no debemos formar cristianos frágiles. Si el Señor nos libra de ciertas pruebas, gloria a Dios. Si el Señor nos guarda en medio de ellas, gloria a Dios. Si el Señor permite que atravesemos fuego para purificar a su pueblo, gloria a Dios. La pregunta no debe ser solamente cómo salgo de toda dificultad. La pregunta debe ser, Señor, ¿cómo permanezco fiel, pase lo que pase? Porque una fe que solo busca escapar puede no estar lista para vencer. Y Apocalipsis llama una y otra vez a vencer. Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esa santidad no es maquillaje, no es apariencia, no es decir somos evangélicos. No es tener doctrina profética correcta en papel. Es una vida lavada por la sangre, rendida al Señor, separada del sistema de Babilonia, fiel al testimonio de Jesús. Si los tiempos se oscurecen, la iglesia no debe oscurecerse con ellos. Debe brillar más. Por eso el estudio de los sellos no debe llevarnos a discusiones frías, sino a una pregunta práctica. ¿Estoy listo para permanecer fiel? Si la falsa paz llega, discerniré. Si la guerra sacude, confiaré. Si la escasez aprieta, dependeré de Dios. Si la muerte amenaza, seguiré confesando a Cristo. Si los poderosos del mundo se levantan contra la verdad, ¿me avergonzaré del Evangelio? Si el engaño viene con apariencia de luz, ¿conoceré suficientemente la palabra para no ser arrastrado? La iglesia necesita discernimiento porque el enemigo no descansa. A lo largo de la historia han surgido figuras, imperios, líderes, sistemas, ideologías y poderes que han actuado con espíritu anticristiano contra Cristo, en lugar de Cristo, usurpando, engañando, persiguiendo, prometiendo salvación sin Dios. La Escritura habla de un clímax final de ese espíritu, una manifestación más intensa de oposición a Cristo. Pero no debemos esperar al final para reconocer el espíritu que ya opera. Todo lo que desplaza a Cristo niega su señorío, persigue su verdad, seduce con falsa paz y exige adoración. Participa de esa corriente. El anticristo no será reconocido por la iglesia fiel simplemente porque haga cosas impresionantes.
El criterio no son los milagros, la elocuencia, la capacidad política, la solución económica o el carisma. El criterio es Cristo y su palabra. Si alguien trae paz sin arrepentimiento, unidad sin verdad, espiritualidad sin cruz, poder sin santidad, señales sin sometimiento al Señor, debemos discernir, porque el engaño religioso puede ser más peligroso que la persecución abierta. Jesús dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas y harían grandes señales, de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso significa que no todo lo sobrenatural viene de Dios. No toda señal confirma verdad. No todo poder es santo. No toda multitud confirma aprobación divina. No todo milagro debe ser recibido sin examen. La iglesia que no conoce la Escritura puede ser deslumbrada por lo espectacular. Pero la iglesia que conoce al Cordero sabe que la verdad se mide por Cristo, no por asombro. Y esto nos lleva otra vez a la familia. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para discernir engaño o solo para tener buenas notas? ¿Les estamos enseñando que no todo lo que parece brillante viene de Dios? ¿Les estamos mostrando que una persona puede hablar bonito y aún así estar contra Cristo? ¿Les estamos enseñando a probarlo todo y retener lo bueno? ¿Les estamos dando Biblia suficiente para que cuando escuchen voces extrañas sepan reconocer al pastor verdadero? Una generación sin discernimiento será presa fácil de cualquier jinete que venga en caballo blanco prometiendo soluciones. Una iglesia sin palabra correrá detrás de cualquier discurso de paz. Una familia sin altar creerá que todo lo moderno es progreso. Un joven sin raíces confundirá intensidad emocional con verdad. Por eso necesitamos volver a enseñar, volver a orar, volver a abrir las Escrituras, volver a formar convicciones. Pero no debemos olvidar la esperanza. Apocalipsis no presenta los sellos para decirnos todo está perdido. Los presenta bajo la autoridad del Cordero. No son sellos abiertos por el diablo. El Cordero abre. Eso no significa que Dios sea autor del mal moral, sino que incluso el mal no puede moverse fuera de los límites soberanos de Dios. La historia no se le escapó de las manos al Señor. Las fuerzas oscuras actúan, sí, pero no reinan eternamente. Los hombres se rebelan, sí, pero no vencen al Cordero. Satanás ruge, sí, pero su tiempo es limitado. Esta verdad debe producir descanso, no descanso pasivo, sino confianza firme. Cuando veas noticias que sacuden, recuerda, el Cordero reina. Cuando veas confusión social, recuerda, el Cordero reina. Cuando veas la iglesia presionada, recuerda, el Cordero reina. Cuando veas falsos mensajes creciendo, recuerda, el Cordero reina. Cuando tu casa enfrente ataque, recuerda, el Cordero reina. Cuando tu corazón tenga miedo, vuelve al trono. No hay caos en el cielo. En Apocalipsis, antes de mirar la tierra sacudida, Juan mira el cielo adorando. Tal vez ese sea nuestro problema. Miramos demasiado la tierra y muy poco el trono. Miramos demasiadas noticias y poca gloria. Miramos demasiados peligros y poco Cordero. Miramos demasiados enemigos y poca victoria. No se trata de negar la realidad, sino de ponerla en su lugar. La tierra tiembla, pero el trono no. Las naciones rugen, pero el Cordero reina. El pecado avanza, pero Cristo vence. Por eso la respuesta de la iglesia no puede ser esconderse en miedo. Debe ser santidad, misión y adoración. Santidad, porque el Señor viene y queremos ser hallados fieles. Misión, porque aún hay gente que necesita escuchar el Evangelio antes de que sea tarde. Adoración, porque solo Cristo es digno. El temor profético sin adoración se vuelve oscuro. La adoración sin vigilancia se vuelve superficial. Necesitamos ambas. Ojos abiertos en la tierra y corazón postrado ante el trono. Hay creyentes que dicen, todo esto me asusta, es comprensible, somos humanos. Pero el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no debe gobernarnos. El miedo puede avisarnos de nuestra necesidad, pero no puede dirigirnos. Cuando el miedo venga, corre a Cristo. Cuando la incertidumbre venga, abre la palabra. Cuando la angustia venga, ora. Cuando el mundo tiemble, no te aferres a lo que tiembla, aférrate al Señor. Y también hay creyentes que dicen, yo prefiero no estudiar estas cosas. Entiendo que haya temor a confusión. Entiendo que algunos hayan visto abusos, fechas falsas, exageraciones, manipulación, pero no podemos abandonar una parte de la Escritura porque otros la hayan usado mal.
Daniel está en la Biblia, Ezequiel está en la Biblia, Zacarías está en la Biblia, Tesalonicenses está en la Biblia, Apocalipsis está en la Biblia. Jesús habló de estas cosas. Entonces necesitamos estudiarlas con humildad, no para ser sensacionalistas, sino para obedecer al Señor. La ignorancia no protege, expone. El creyente que no conoce la verdad queda vulnerable a la mentira. La familia que no enseña queda expuesta a voces extrañas. La iglesia que no habla de los últimos tiempos con equilibrio deja que otros hablen con locura. Mejor abrir la Biblia, reconocer lo que sabemos, ser humildes donde hay misterio, evitar dogmatismos carnales y quedarnos firmes en lo esencial. Cristo viene, Cristo reina, Cristo juzgará, Cristo guardará a los suyos. Y la iglesia debe velar. En medio de los sellos, del conflicto y del juicio, aparece una multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, delante del trono y en presencia del Cordero. Eso nos recuerda que el plan de Dios no fracasa. Las naciones pueden estar en angustia, pero de las naciones saldrá un pueblo redimido. El evangelio no será derrotado. La bestia podrá perseguir, Babilonia podrá seducir, los reyes podrán rebelarse, pero el Cordero tendrá una multitud lavada con su sangre. Eso debe encender la misión. Todavía hay almas, todavía hay tiempo, todavía se predica la gracia. Y si todavía hay tiempo, no vivamos dormidos. No dejemos que los sellos sean tema de debate mientras nuestra casa está sin oración. No hablemos del caballo negro mientras nuestra alma está hambrienta de palabra. No hablemos del engaño final mientras creemos cualquier mentira pequeña que nos conviene. No hablemos de la marca de la bestia mientras el mundo ya marca nuestros deseos, nuestros ojos y nuestras prioridades. El llamado profético comienza con arrepentimiento presente. Hoy el Cordero sigue llamando. Llama a la iglesia tibia, llama a los padres distraídos, llama a los jóvenes confundidos, llama a los líderes ocupados, llama a los creyentes cargados de afanes, llama a los que tienen miedo, llama a los que se enfriaron, llama a los que se sienten cómodos con el mundo, llama a los que estudian mucho pero oran poco. Llama a todos a volver al trono, porque solo desde el trono se entienden los sellos. Solo mirando al Cordero se puede mirar el juicio sin perder esperanza. Solo adorando al León de Judá se puede caminar en tiempos difíciles sin ser devorado por el temor. Solo viviendo bajo el señorío de Cristo se puede discernir al falso Salvador que viene con promesas engañosas. Solo teniendo la palabra en el corazón se puede permanecer firme cuando todo alrededor cambia. Así que no tengas miedo de abrir Apocalipsis. Ten miedo de vivir sin Cristo. No tengas miedo de estudiar las señales. Ten miedo de estar dormido. No tengas miedo de reconocer que vienen pruebas. Ten miedo de una fe tan superficial que no puedas soportarlas. No tengas miedo del rugido de las naciones. Teme más a un corazón tibio que ya no oye la voz del Señor. Y en la próxima parte veremos cómo la iglesia debe prepararse para un tiempo de presión espiritual sin caer ni en pánico ni en comodidad. Hablaremos de la diferencia entre escapar de toda dificultad y ser guardados por Dios en medio del fuego, de la necesidad de una iglesia purificada y de cómo las pruebas pueden despertar una fe que la comodidad había dormido. Una iglesia que no está preparada para sufrir tampoco está preparada para vencer. Esta frase puede sonar dura en una generación acostumbrada a escuchar mensajes de alivio rápido, respuestas inmediatas y promesas de comodidad, pero es profundamente bíblica. Jesús nunca ocultó a sus discípulos que habría presión, persecución, engaño, angustia, señales difíciles y tiempos de sacudida. Él no formó seguidores con ilusiones baratas, lo formó con verdad. Les dijo lo suficiente para que no fueran sorprendidos, pero también les dio suficiente esperanza para que no fueran destruidos por el miedo. Por eso debemos tener cuidado con toda enseñanza que le promete a la iglesia una vida sin fuego, sin prueba, sin dolor y sin confrontación. Hay una manera de hablar del futuro que no produce santidad sino evasión. No te preocupes, no pasarás por nada, no tendrás que enfrentar nada, no necesitarás perseverar demasiado, todo se pondrá difícil, pero tú no estarás. Y aunque los cristianos puedan tener distintas posturas escatológicas sobre el orden de los acontecimientos finales, hay algo que no podemos negar.
El Nuevo Testamento llama a la iglesia a velar, a perseverar, a vencer, a estar firme, a no negar a Cristo, a soportar oposición y a mantenerse fiel hasta el fin. La pregunta espiritual no debe ser solamente cómo escapo de toda incomodidad. La pregunta debe ser, Señor, ¿cómo permanezco fiel si me toca atravesar el fuego? Porque Dios no siempre libra a sus hijos evitando que entren en el horno. A veces los guarda dentro del horno. Noé no fue sacado del planeta antes del diluvio, fue guardado en el arca mientras las aguas cubrían la tierra. Israel no fue librado evitando el mar, fue librado atravesándolo. Daniel no fue protegido evitando el foso, fue guardado dentro del foso. Los 3 jóvenes hebreos no fueron preservados evitando el horno, vieron al cuarto varón caminando con ellos en medio del fuego. Esto no significa buscar sufrimiento, ni hablar con arrogancia de pruebas que aún no hemos vivido. Significa formar una fe real, una fe que no se derrumba cuando Dios permite procesos, una fe que no acusa al Señor cuando la vida se sacude, una fe que no se ofende porque la palabra ya le dijo que el camino de Cristo incluye cruz, una fe que no depende de que todo salga como esperamos, sino de que Cristo sea fiel en todo tiempo. Muchos creyentes han sido debilitados porque les enseñaron que la meta de la vida cristiana era estar siempre cómodos, sanos, prósperos, reconocidos y protegidos de toda presión. Entonces, cuando llega una crisis no saben qué hacer con su dolor. Si pierden un trabajo, creen que Dios los abandonó. Si enferman, creen que su fe fracasó. Si los hijos se rebelan, creen que todo está perdido. Si la sociedad se vuelve hostil, creen que algo extraño está ocurriendo. Pero Pedro dijo que no nos sorprendamos del fuego de prueba como si alguna cosa extraña nos aconteciera. La prueba no es una anomalía para el creyente, es parte del camino donde la fe se purifica. La comodidad prolongada puede dormir a la iglesia, no siempre la fortalece, a veces la vuelve superficial, exigente, sensible a cualquier molestia, incapaz de sacrificio. Cuando todo está fácil, podemos empezar a confundir bendición con ausencia de oposición. Podemos pensar que somos fuertes porque nada nos ha sacudido. Podemos creer que estamos firmes porque nunca hemos tenido que elegir entre obedecer y perder algo. Pero la prueba revela la calidad de lo que tenemos. El fuego no inventa el oro, lo purifica. El fuego tampoco inventa la paja, la revela. Por eso Dios permite sacudidas. No todas las sacudidas son castigo directo por un pecado específico. Hay sufrimientos que no debemos interpretar con ligereza, pero sí sabemos que Dios puede usar crisis, puertas cerradas, pérdidas, presiones, enfermedades, conflictos y temporadas difíciles para hablar, despertar, corregir, redirigir y santificar. A veces el Señor permite que se cierre una puerta laboral porque esa puerta estaba alejando tu corazón. A veces permite una interrupción para que vuelvas a mirar hacia arriba. A veces permite que lo que parecía seguro tiemble para recordarte que solo Él es fundamento. Hay personas que no habrían buscado a Dios si nunca hubieran sido presionadas por la vida. No porque Dios sea cruel, sino porque el corazón humano puede ser tan orgulloso que solo mira al cielo cuando la tierra se abre bajo sus pies. Jairo no habría salido a buscar a Jesús con tanta urgencia si su hija no estuviera al borde de la muerte. Él era principal de la sinagoga, tenía posición, respeto, estructura religiosa, reputación. Pero cuando la muerte tocó la puerta de su casa, ya no le importó lo que dijeran. Ya no le importó la crítica, ya no le importó el orgullo. Fue a buscar al único que podía hacer algo. A veces Dios permite que una crisis derribe nuestra autosuficiencia. Mientras todo parece manejable, decimos, yo puedo. Pero cuando la situación supera nuestra fuerza, aprendemos a decir, Señor, si tú no intervienes, no hay esperanza. Esa no es una oración débil, es el comienzo de la fe verdadera, porque la fe no nace del orgullo religioso, nace cuando el alma reconoce que Cristo es suficiente y necesario. Jairo dijo en esencia, mi hija se muere, ven. Qué oración tan sencilla. No tenía tiempo para discursos elaborados, no tenía fuerzas para apariencias, había urgencia. Y quizá eso es lo que nos falta, urgencia santa. Hemos aprendido a hablar de Dios sin sentir necesidad de Dios. Hemos aprendido a cantar sobre milagros sin venir con desesperación santa al Señor. Hemos aprendido a estudiar profecías sin clamar por avivamiento.
Hemos aprendido a tener reuniones sin decir, Señor, si tú no vienes, esto seguirá muerto. La iglesia necesita volver a ese clamor, no como teatro emocional, no como manipulación, no como espectáculo, sino como hambre real. Señor, ven a nuestra casa, ven a nuestra iglesia, ven a nuestros jóvenes, ven a nuestros matrimonios, ven a nuestros niños, ven a nuestros corazones fríos, ven a nuestras áreas dormidas. Ven antes de que confundamos muerte con normalidad, porque hay cosas que solo cambian cuando Cristo entra. Pero en el camino hacia la casa de Jairo ocurre algo extraordinario. Una mujer con flujo de sangre toca el borde del manto de Jesús. 12 años de sufrimiento, 12 años de debilidad, 12 años de vergüenza, 12 años de aislamiento, 12 años de intentos humanos agotados. Aquella mujer no se acercó con orgullo. Se acercó con fe quebrantada, no pidió una reunión pública, no pidió reconocimiento. Dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Esa mujer representa a muchos que ya no saben dónde más ir. Han probado consejos, recursos, esfuerzos, promesas humanas, métodos, explicaciones y siguen sangrando por dentro. Sangra el corazón, sangra la familia, sangra la conciencia, sangra la esperanza. Pero cuando ella toca a Jesús con fe, el Señor se detiene. La multitud lo apretaba, pero una mujer lo tocó de manera distinta. Esto es fundamental. Se puede estar cerca de Jesús externamente y no recibir nada, y se puede tocarle con fe y ser transformado. La multitud tocaba sin hambre. Ella tocó con fe. La multitud empujaba por curiosidad. Ella se acercó por necesidad. La multitud estaba alrededor de Cristo. Ella buscó recibir de Cristo. ¿No puede pasar lo mismo en la iglesia? Muchos están alrededor de las cosas de Dios. Asisten, cantan, escuchan, conocen el ambiente, se mueven entre creyentes, pero no tocan al Señor con fe viva. Están cerca, pero no rendidos. Presentes, pero distraídos. Dentro de la multitud, pero sin encuentro. Necesitamos tocar a Cristo de otra manera. No solo venir al culto, no solo escuchar un mensaje, no solo seguir una transmisión, no solo decir amén. Necesitamos acercarnos con fe, con hambre, con arrepentimiento, con disposición a ser cambiados. Porque un simple toque de Cristo puede hacer lo que años de esfuerzo humano no lograron. No porque la fe sea magia, sino porque Cristo es poderoso. Si aquella mujer tocó el borde de su manto y recibió sanidad, ¿cuánto más nosotros, que no tenemos solo un borde de tela, sino al Cristo resucitado que habita por su Espíritu en los suyos? Mientras la mujer recibe su milagro, llegan con una noticia terrible. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué frase tan parecida a la voz del mundo? Ya es tarde, no hay nada que hacer. Eso está muerto, esa familia no cambia. Ese hijo no vuelve, esa iglesia no despierta, ese matrimonio no tiene esperanza, esa generación está perdida. Pero Jesús responde con una palabra que rompe el diagnóstico humano. No temas, cree solamente. Ahí está la lucha de la iglesia en los últimos tiempos. No temer, sino creer. No negar la realidad, sino creer por encima del diagnóstico final del mundo. La niña estaba muerta desde la perspectiva humana, pero Jesús dijo, no está muerta, sino que duerme. Y aunque la gente se burló, el Señor sabía lo que iba a hacer. Cuando Cristo llama sueño a lo que los hombres llaman muerte, es porque tiene poder para despertar. La iglesia no está muerta, porque Cristo tiene pueblo, Cristo sigue salvando, Cristo sigue llamando, Cristo sigue sosteniendo a los suyos. Pero en muchos lugares la iglesia está dormida. Dormida por comodidad, dormida por afanes, dormida por tibieza, dormida por entretenimiento, dormida por falsa doctrina, dormida por prosperidad sin cruz, dormida por miedo, dormida por rutina religiosa. Y la voz de Cristo sigue diciendo, levántate. Talita cumi, niña, levántate. Esa palabra debe resonar sobre nuestra generación. Iglesia, levántate. Padres, levántense. Jóvenes, levántense. Maestros, levántense. Líderes, levántense. Familias, levántense. No para hacer ruido sin dirección, sino para volver a la vida de Dios.
Levántense de la pasividad, levántense del afán, levántense de la tibieza, levántense del pecado secreto, levántense del miedo, levántense de la comodidad, levántense porque el Señor viene. Pero observa algo, Jesús no dejó entrar a todos en la habitación. No todos participaron del momento íntimo del milagro. Había gente que lloraba, gritaba, se burlaba, opinaba, miraba, dudaba. El Señor tomó al padre, a la madre y a unos pocos discípulos. Hay ambientes que no ayudan a la fe, hay voces que solo cuestionan, hay personas que no entran para creer, sino para observar y criticar. Hay quienes no salen de la barca, pero critican al que caminó sobre el agua. Hay quienes no oran, pero juzgan al que clama. Hay quienes no esperan milagro, pero quieren comentar el proceso. No todas las voces deben tener acceso a tu cuarto de fe. No todo el mundo debe entrar en las áreas donde estás esperando a Dios. Hay momentos donde debes apartarte de la burla, del cinismo, del ruido, de la incredulidad, de la gente que siempre encuentra el fallo, de los que nunca creen pero siempre opinan. No para vivir aislado, sino para proteger la fe mientras Cristo trabaja. Necesitas personas que crean contigo, que oren contigo, que esperen contigo, que no llamen definitivo a lo que Jesús todavía puede tocar. Esto también aplica a la iglesia. Si queremos ver despertar, no podemos dejar que los burladores gobiernen el ambiente. No podemos permitir que el espíritu de crítica mate toda expectativa santa. No podemos vivir escuchando a quienes no quieren entrar en el fuego, pero se sienten expertos en apagarlo. La fe bíblica no es ingenuidad, pero tampoco es cinismo. Discierne, sí. Prueba todo, sí. Pero no se burla de la posibilidad de que Cristo despierte lo que parece muerto. El Señor tomó a la niña de la mano y la levantó. Hay despertares que solo ocurren cuando Cristo toca. Podemos predicar, organizar, cantar, planificar, transmitir, enseñar, advertir, pero si Cristo no toca, no hay vida. Los medios son útiles, pero no resucitan. La música puede emocionar, pero no resucita. La estrategia puede reunir gente, pero no resucita. La teología correcta puede ordenar la mente, pero si no viene acompañada por la obra viva del Espíritu, no resucita corazones. Necesitamos el toque del Señor. Y cuando Cristo toca, lo que parecía irreversible cambia. No siempre cambia como nosotros imaginamos. No siempre en el calendario que queremos. No siempre sin proceso. Pero Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Él es la resurrección y la vida. Puede despertar fe donde había frialdad. Puede restaurar familias que parecían secas. Puede llamar de vuelta a hijos que parecían perdidos. Puede encender una iglesia cansada. Puede sanar heridas profundas. Puede abrir puertas que estaban cerradas. Puede convertir una tragedia en testimonio. Pero debemos evitar una manipulación peligrosa. No usemos estas verdades para prometer que cada situación terminará exactamente como deseamos. Dios sana, sí. Dios libra, sí. Dios hace milagros, sí. Pero Dios no es un instrumento en nuestras manos. Él es Señor. La fe verdadera no exige caprichosamente. Se rinde confiando. Podemos pedir con confianza. Podemos clamar. Podemos creer que Dios puede intervenir. Pero también debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Los milagros no son espectáculo para exaltar al hombre, son señales de la misericordia y autoridad de Cristo. La iglesia debe recuperar una fe que cree en el poder de Dios sin caer en triunfalismo falso. Una fe que ora por sanidad, pero no acusa cruelmente al enfermo si el proceso continúa. Una fe que cree por liberación, pero también acompaña en el sufrimiento. Una fe que espera milagros, pero no convierte a Dios en servidor de nuestros deseos. Una fe que dice Cristo puede y también dice Cristo reina. Esa fe es más profunda que la emoción del momento. Cuando Jesús dijo a Jairo, no temas, no le estaba diciendo no hay dolor, le estaba diciendo el miedo no tendrá la última palabra. Cuando tocó a la mujer no estaba haciendo espectáculo, estaba revelando que la fe humilde recibe gracia. Cuando levantó a la niña, no solo resolvió una crisis familiar, mostró anticipadamente que Él tiene poder sobre la muerte. Cada una de estas escenas nos llama a despertar, a creer, a acercarnos, a dejar la burla fuera y a permitir que Cristo entre en la casa. Ahora pensemos en nuestra casa. Hay áreas dormidas,
Hay hijos espiritualmente fríos, hay matrimonios sin vida, hay conversaciones que murieron, hay oración apagada, hay Biblia cerrada, hay heridas no tratadas, hay pecado escondido, hay un cansancio que ya parece normal. No digas rápidamente, ya no hay nada que hacer. Lleva a Cristo a la casa. Pero llevar a Cristo a la casa no es poner una frase cristiana en la pared, es abrir la autoridad, es permitir que Él corrija, sane, ordene, confront, restore. Cristo no entra en una casa para decorar la muerte, sino para traer vida. Pero esa vida puede comenzar con confrontación. Tal vez tenga que sacar voces de incredulidad. Tal vez tenga que cerrar puertas. Tal vez tenga que levantar disciplinas. Tal vez tenga que sanar heridas que nadie quería mencionar. Tal vez tenga que decirle a un padre, vuelve a estar presente. A una madre, deja el control y ora. A un joven, levántate de ese pecado. A una iglesia, arrepiéntete de tu tibieza. El despertar no siempre se siente cómodo al principio. Cuando alguien duerme profundamente, ser despertado puede incomodarle, pero es misericordia. Peor sería seguir dormido mientras la noche avanza. Peor sería acostumbrarse a la muerte espiritual. Peor sería tener nombre de vida, pero estar muerto. Peor sería que Cristo llamara a la puerta y nosotros siguiéramos ocupados contando nuestros recursos. Por eso las pruebas pueden ser un despertador, una enfermedad, una pérdida, una crisis familiar, una puerta cerrada, una presión social, una noticia que sacude, un conflicto interno, una temporada de sequedad. No toda prueba significa lo mismo, pero toda prueba puede convertirse en altar si respondemos correctamente. El problema no es solo lo que ocurre, es qué hacemos cuando ocurre. Podemos endurecernos, quejarnos, distraernos más, buscar culpables. O podemos decir, Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Dónde debo despertar? ¿Qué debo rendir? ¿Cómo debo obedecer? El Señor habla de muchas maneras. Habla por la palabra de forma suprema y normativa. Habla por la conciencia iluminada por la Escritura. Habla por consejo sabio. Habla por circunstancias que nos detienen. Habla por puertas cerradas. Habla por la disciplina amorosa. Habla por el dolor que revela nuestra fragilidad. Pero muchas veces no escuchamos porque estamos cargados de afanes. Entonces Dios permite una sacudida más fuerte, no para destruirnos, sino para despertarnos. Hay quienes hoy están preguntando, ¿por qué otra vez? Otra vez problemas laborales, otra vez tensión familiar, otra vez enfermedad, otra vez pérdida, otra vez presión, otra vez ansiedad. No siempre tendremos una respuesta completa, pero sí podemos hacer algo, volvernos al Señor, decir, Padre, no quiero desperdiciar esta prueba, no quiero salir de esto igual de dormido, no quiero simplemente pedir que pase, quiero que me formes en medio de ello. Esa oración cambia la forma de atravesar el fuego. La iglesia de los últimos tiempos debe ser una iglesia purificada. No perfecta en sí misma, porque nuestra perfección está en Cristo y seguimos siendo santificados, pero sí una iglesia que toma en serio la santidad. Sin mancha y sin arruga no significa una institución orgullosa que presume impecabilidad humana. Significa un pueblo lavado, arrepentido, separado para Dios, que no se acomoda al pecado, que permite que el Señor lo trate, que no se conforma con tibieza. Esa purificación muchas veces duele. Dios quita mezclas, expone motivaciones, corrige doctrinas falsas, sacude ídolos, permite que lo superficial se caiga, cierra puertas que alimentaban orgullo, rompe dependencias humanas. Nos muestra que no éramos tan fuertes. Nos lleva de vuelta a la oración, nos hace valorar la palabra, nos enseña a depender no de lo que tenemos, sino de quién es Él. Si abrazamos esa obra, la prueba produce fruto. Si resistimos, la prueba solo aumenta nuestra amargura. Por eso no pidamos solamente, Señor, quita el fuego. Pidamos también, Señor, purifícame en el fuego. No pidamos solamente, Señor, cambia mis circunstancias. Pidamos, Señor, cambia mi corazón. No pidamos solamente, Señor, líbrame de toda presión. Pidamos, Señor, hazme fiel bajo presión.
Porque hay una gloria en ser guardados por Dios en medio de la prueba. Hay una profundidad que solo se aprende cuando descubres que Cristo es suficiente, incluso cuando no entiendes. El mundo está lleno de personas desfalleciendo por temor. Temor al futuro, temor a la economía, temor a enfermedades, temor a guerras, temor a perder estabilidad, temor a quedarse solos, temor a que sus hijos sean confundidos, temor a que todo empeore. La iglesia puede sentir preocupación porque somos humanos, pero no debe ser gobernada por ese temor. Nuestro socorro viene del Señor. No dará nuestro pie al resbaladero. No se dormirá el que guarda a Israel. El que hizo los cielos y la tierra no está sorprendido por las noticias. Esa confianza no nos vuelve pasivos, nos vuelve firmes. Porque si el Señor guarda, entonces podemos actuar sin pánico. Podemos enseñar a nuestros hijos sin desesperación. Podemos prepararnos.